Bienvenidos a Economía en Voz Alta. Sumérgete en las claves del mundo económico con José Luis García y Óscar Rubio. Bienvenidos a un programa más de Economía en Voz Alta, y en el programa de hoy vamos a hablar de PlayStation, el ascenso de un gigante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Pues estoy fantástico, Óscar, encantado de estar de nuevo contigo con este podcast que fíjate, cuando estuvimos viendo la lista de posibles temas, es que este fue unánimamente entre los dos el que más nos gustó, el que más nos ilusionó. ¿Y por qué será, Óscar, esto? ¿Qué tendrá de especial la PlayStation para que no nos traigas esa cosquilla en el estómago? Bueno, pues como una generación que hemos crecido con ella, yo creo que es algo que nos acompaña, que es algo transversal, que afecta tanto a niños como a adultos, así que si quieres, sin más dilación, comenzamos. Pues vamos a comenzar con los antecedentes, y lo primero que debemos de saber es que antes de la llegada de Sony y PlayStation, la industria de los videojuegos estaba totalmente dominada por dos compañías que eran Nintendo y Sega. En este caso teníamos a Nintendo con la Super Nintendo repitiendo el éxito que tuvo con la NES, y a Sega plantando cara con una Mega Drive muy potente. Sin embargo, con la nueva generación llegaron tanto Nintendo como Sega a sacar unas nuevas consolas que no terminaron de funcionar tan bien como creían. Hablamos de la Sega Saturn, que salió en 1995, y la Nintendo 64, que salió en 1996. ¿Y por qué irrumpe Sony? Bueno, pues lo curioso que tenemos que comentar es que todo surge de un error garrafal que presentó Nintendo, ya que Nintendo, como sabemos, es una compañía japonesa. Y por aquel entonces encargó a otra compañía japonesa vecina, como era Sony, un lector CD para su Super Nintendo. Entonces, esta empresa Sony, que al principio no tenía ningún tipo de interés en desarrollar videojuegos, planteó este prototipo y empezó esta investigación contratada por Nintendo. ¿Qué ocurrió? Que finalmente Nintendo canceló este proyecto, dejando a Sony a medias con una inversión y un proyecto que, a ojos de Sony, funcionaba muy bien. Entonces, ¿Sony qué decidió? Decidió pensar y decir, oye, este proyecto que me ha cancelado Nintendo puede ser algo muy interesante, y asistimos al embrión de lo que acabó siendo la PlayStation 1. ¿Qué nos puedes comentar de la PlayStation 1, José? Pues lo primero, yo voy a dividir mi intervención, Óscar, en dos partes. En la primera, voy a explicar el modelo económico de las dos caras, o como yo lo llamo, el modelo de Harvey Dent, en honor al fiscal de Gotham en la película El Caballero Oscuro. Y después, partiendo de lo que nos dice este modelo, analizaremos el contexto histórico y las decisiones empresariales que tomó Sony para desarrollar la PlayStation 1. Para hablar del modelo, primero vamos a ponernos en contexto. Supongamos que queremos comprar un balón de fútbol o un libro. En este caso, vas a la tienda física o lo compras online. Pero en cualquiera de los dos casos hay un comprador y un vendedor. Y se ha producido una única transacción entre ambos. Pero, ¿sucede lo mismo en compañía de streaming como Netflix o YouTube? ¿O en las empresas de videojuegos? La respuesta es obviamente no. Tú no vas a Netflix y le compras la película, como así harías con una entrada de cine donde pagas por ver la película. Lo que haces es pagar por ver un catálogo gestionado por Netflix, que no deja de ser una plataforma de visualización de películas que sirve de distribuidora. Netflix lo que hace es servir de enlace para que Warner Bros. Haga su película y luego tú, como consumidor, puedes disfrutar de su película en la plataforma. Por tanto, Netflix es un mero intermediario. En el mundo de los videojuegos tenemos una cosa parecida. Tenemos una empresa que es Sony, que hace la consola PlayStation para que sirva de enlace y plataforma entre el jugador que necesita la consola para poder jugar al videojuego y el desarrollador que necesita un marco técnico para poder crear los juegos. De esta forma, la empresa, en este caso Sony, tiene que decidir cuánto va a costar la consola, que va a venir determinado por la potencia de la consola, la complejidad de la consola, que va a influir, y esto es muy importante, va a influir en el desarrollo, en el kit de desarrollo que va a entregar a los creadores de videojuegos. Es decir, cuanto más potente será la consola, más costoso será desarrollar videojuegos. Y cuanto más sencilla será la consola, más barato será desarrollar los videojuegos. Y si va a intervenir o no en el desarrollo de los videojuegos. De tal forma que, aunque tú quieras comprar un videojuego, antes la empresa diseñadora del videojuego tiene que haberse puesto de acuerdo con la plataforma para que pueda ser el juego compatible con la consola.
y de esa forma esté disponible para ser comprado. En el caso de Netflix, aunque no hay estos problemas de compatibilidad, evidentemente, si no te pones de acuerdo con la plataforma, no vas a poder distribuir tus películas. Pero en este contexto hay un hecho ineludible y es que la compañía plataforma Sony o Netflix tiene que asumir un coste fijo de desarrollo de la plataforma y plantear una estrategia de negocio para que haya el mayor número posible de compradores de videojuegos y el mayor número posible de desarrolladores. Más que nada por los beneficios que la economía de red conllevan. Recordemos que en este modelo de negocio, cuanta más películas y videojuegos hay en el catálogo, más consumidores estarán dispuestos a comprar tanto la consola como el videojuego. Y en esto Sony lo hizo prácticamente todo bien con la primera PlayStation. En primer lugar, por elegir el formato CD en lugar del formato disco. Esto redujo enormemente los costes y facilitó el trabajo a los desarrolladores. Aparte, el CD tenía mucha más capacidad que un cartucho, lo que le permitía introducir largas secuencias de vídeo, cosa que supuso la gran novedad de dicha generación de consolas. Y esto quiero remarcarlo porque fue importantísimo, sobre todo para los videojuegos basados en películas. Que tú pudieras recrear la película a través del videojuego con gran fidelidad era algo espectacular para la época. Yo me acuerdo jugar de pequeño al Hércules, al Emperador y sus locuras, o a Toy Story, y recrear perfectamente la película gracias a las secuencias de vídeo y el magnífico sonido envolvente que tenía. En segundo lugar, la PlayStation 1 era una consola para la cual era relativamente barato programar y diseñar videojuegos. Esto hizo que los estudios más importantes pudiesen destinar más recursos al videojuego de los inicialmente previstos y que estudios menores o terceras compañías menos conocidas pudieran tener una oportunidad en el sector, que pudieran surgir sagas tan dispares como Crash Bandicoot, Resident Evil, GTA o Tomb Raider. Sagas que permitieran atrapar a todos los nichos de mercado, por lo que se crea una cultura de videojuegos, ya que se ha cambiado la cultura local o inicial donde las consolas eran solo para niños a las consolas ya son para todos los públicos. Todo el mundo va a encontrar un videojuego que le dé utilidad, que haga que se lo pase bien, que le permita evadirse de la realidad. Al fin y al cabo, si querías plataformas en 3D, jugabas al Crash Bandicoot. Si querías historias complejas, jugabas al Metal Gear Solid. Si querías terror, estaba Resident Evil o Dino Crisis. Y si querías acción, jugabas al Tomb Raider o al GTA. Y en tercer lugar, Sony apostó por una política completamente diferente a la de Nintendo. En lugar de participar directamente en el desarrollo de los videojuegos, como hacía Nintendo con Mario, Zelda o Donkey Kong, Sony renunció a implicarse en el desarrollo de los videojuegos, incrementando la comisión por juego vendido que recibían los desarrolladores. Por lo que si estabas seguro que tu videojuego iba a romper el mercado, lo iba a petar, iba a conseguir el videojuego de tus sueños, tenías claro que tu juego lo tenías que hacer para la PlayStation 1. Y curiosamente, estos tres factores que he mencionado fueron determinantes para que Squaresoft decidiera sacar su icónico Final Fantasy VII en la PlayStation en vez de la Nintendo 64. Una capacidad de almacenamiento mayor. Recordemos que el Final Fantasy VII son 3 discos, un menor coste en la producción y un mayor porcentaje de las ganancias por videojuego vendido hicieron que el nombre del Cloud y Sephiroth se asociaran para siempre con Sony. De este modo, se creó un círculo virtuoso entre desarrollador, plataforma y comprador. Los desarrolladores hacían muchos videojuegos porque sabían que podían obtener grandes beneficios. Y como los jugadores querían disfrutar de esos videojuegos, compraban tanto la consola como los juegos. Y es aquí donde Sony tuvo, a mi modo de ver, su gran acierto en la estrategia comercial, que fue cambiar el concepto de la consola no es para niños, sino para todos los públicos. Y quiero remarcar este concepto porque en este sector en concreto, en esta industria, las economías de red son muy fuertes. El ganador va a ver reforzar su posición y el perdedor va a tener muy difícil seguir en el mercado si no tiene una importante cuota de mercado. Con todo y con eso, un problema que tuvo Sony a priori fue la aparición de la piratería de forma generalizada, ya que los CDs eran relativamente fáciles de copiar. Sin embargo, aunque no pudieras comprar aunque no comprases los juegos oficiales,
seguías teniendo la necesidad de comprar la plataforma, por lo que Sony seguía ganando dinero. De hecho, cuando Sony anunció el lanzamiento de la PlayStation 2, las ventas de la Sega Dreamcast cayeron tanto que en el año 2001 Sega anunció que se retiraría de la fabricación de consolas y se centraría únicamente en el desarrollo de videojuegos. ¿Y por qué pasó esto? Si la Sega Dreamcast era una consola excepcional, técnicamente hablando. Porque había tanta expectación en la nueva consola de Sony, la PlayStation 2, que a los jugadores les compensaba esperarse un par de años del lanzamiento de la nueva consola antes de comprar una nueva consola con un catálogo previsiblemente mucho menos interesante. Finalmente, a nivel de ventas, PlayStation vendió 102 millones de consolas, lo cual representó una cuota de mercado del 70% de las consolas de quinta generación. Es decir, 7 de cada 10 consolas que se vendían en el mundo de esta generación eran de Sony. En verdad, sobran las palabras. Aunque los que sí que se quedaron sin palabras fueron los directivos de Sega en el E3 del 95. ¿No, Oscar? Bueno, para que no quedase sin palabras, porque la verdad que la jugada aquí de Sony fue magistral. Tras la conferencia de Sega en la que anunciaron la nueva Sega Saturn, iba después Sony anunciando su nueva consola, la PlayStation 1, totalmente desconocida, pero que había generado una gran expectación. El directivo de Sony era Steve Reis, antiguo empleado de Sega y el nuevo jefe de desarrollo de Sony de América. ¿Y qué hizo? Pues subió al estrado, miró a todo el mundo y con una expectación enorme pronunció una única palabra: 299. Haciendo referencia a que estaban poniendo su consola, el competidor de la consola de Sega, $100 más baratas. Bueno, todavía puede visitarse ese momento en YouTube, los gritos, la expectación, y con una sola palabra selló el lanzamiento de una de las consolas más exitosas de la historia. Pues efectivamente, Oscar dejó a todo el mundo sin palabras, sobre todo a los directivos de Sega, pero lo que venía después es que era mucho más grande de lo que habían podido imaginar con la primera PlayStation, ¿no es así, Oscar? Efectivamente, si hay una palabra que define a PlayStation 2 es éxito. Se trata de la consola más vendida de la historia en un momento en el que el mercado no era tan grande como ahora mismo. ¿Y por qué? Bueno, pues todo esto lo consiguió Sony tratando de desarrollar una estrategia por la cual querían que todo el mundo tuviera una PlayStation 2 en casa. ¿Y lo consiguió cómo? Pues hay varios motivos y los vamos a ver a continuación. El primero es porque fue la primera consola que Sony vendió por debajo de coste. Es decir, Sony perdía dinero con cada PlayStation 2 que vendía. Esto que nos puede parecer una locura, no lo es, porque tratas de meter este producto en las casas de la gente que luego ellos comprarán los videojuegos, comprarán los mandos y comprarán los accesorios que te harán ganar dinero de verdad. También la hicieron retrocompatible con PlayStation 1. ¿Y eso qué significa? Pues que todos aquellos que teníamos videojuegos de PlayStation 1 podíamos jugarlos en nuestra consola PlayStation 2. Por lo tanto, nuestra biblioteca de juegos de Play 1 no pasaban a ser inútiles, sino que podían seguir siendo muy interesantes a tenerlo en cuenta. Otro factor a tener en cuenta fue el hecho de que la PlayStation 2 era un reproductor de DVD. Es decir, en ese momento las familias y el mundo en general era totalmente consumidor de DVDs. Consumíamos todas las películas a través de este formato y las familias querían tener todas en casa un reproductor de DVD. Bien, pues con PlayStation 2 podíamos matar dos pájaros de un tiro. Es decir, podías comprarle a los niños la consola y en el mismo producto tener este reproductor de DVD que venía hasta con su mando especializado para poder ver las películas. Bien, y también lo lograron, pues por supuesto, mejorando los gráficos, con juegos emblemáticos como los GTA San Andreas o los primeros God of War, incluso avances en el gameplay. O sea, yo me acuerdo del Light Toy que jugábamos con las primeras camaritas, los volantes con los que podía jugar a los GTA, incluso las primeras guitarras de los Guitar Hero. Bien, todo esto lo hizo Sony para generar un efecto red, que es algo que hemos comentado antes, pero conviene definir. ¿Qué es el efecto red? Bien, pues es que cuantos más usuarios usen un producto, mejor. Y para ello no hay mejor ejemplo que WhatsApp o Instagram. Si fueses la única persona en el mundo con WhatsApp o Instagram, no serviría para nada. La utilidad de estas aplicaciones aumentan conforme aumenta el número de usuarios. Pues lo mismo ocurre con el caso de PlayStation. Cuanta más gente tiene la consola, tienes más gente con la que hablar, con la que compartir, con la que prestarte juegos y con la que, en definitiva, sentirte parte de una comunidad. Bueno, pues todo esto lo logró Sony, que mediante este precio bajo, mediante esta retrocompatibilidad, mediante este lector de DVD, consiguió generar un estándar de mercado. Es decir, que cuando la gente pensase en una consola, la gente no decía, me voy a jugar a la consola. La gente decía, me voy a jugar a la Play. Totalmente de acuerdo contigo, Oscar. De hecho, fíjate cómo es a día de hoy la vigencia de la PlayStation 2, que se ha generado un efecto red tan grande que a día de hoy todavía hay una gran comunidad de jugadores que juegan a la PlayStation 2
y que desarrollan juegos indie por su cuenta, porque no olvidemos que el kit de desarrollo de la PlayStation 2 también era relativamente barato de producir estos videojuegos. Y de hecho, otro dato que nos hace recordar de hasta qué punto fue grande esta consola es que se sacaron juegos de la PlayStation 2 prácticamente un año o 2 años antes de la llegada de la PlayStation 4. Es decir, abarcó su generación, la siguiente, y estuvo a punto de llegar a la siguiente generación. Efectivamente, la verdad que PlayStation no se trata de un consolón histórico y evidentemente se ganó su merecida fama. Y bueno, pues llegamos a la PlayStation 3, la consola que a muchos nos vio crecer en la adolescencia. ¿Y qué nos puedes comentar de la PlayStation 3, José? Pues lo primero hay que decir que si bien los dos primeros PlayStation había sido un camino de rosas para Sony porque en todas las estrategias de negocio prácticamente había acertado siempre en el momento adecuado, en este caso los directivos de Sony estaban muy confiados y la historia no se iba a repetir. De hecho, Oscar, me comentaste el otro día una frase muy curiosa de un directivo de Sony, Kaz Hirai, que resume muy bien esta situación. Y la frase es la siguiente: la generación no empieza hasta que lo digamos nosotros. Olvidando que, a pesar del efecto red tan grande que había generado la PlayStation, esto es un sector muy competitivo y un paso en falso puede resultar nefasto. No olvidemos que Sega, a pesar de ser una grande en los 90 con la Sega Mega Drive, en el 2001 se tuvo que retirar del mercado del desarrollo de consolas. De esta forma, la gran competidora de Sony fue Microsoft, que tomó la delantera en el precio y en los tiempos, presentando la Xbox 360 un año antes que la PlayStation 3, adelantándose de esa manera a su gran competidora y, lo más importante, la lanzó unos $200 más barata, lo cual le permitió el primer año vender 10 millones de unidades, que dicho sea de paso, fueron más o menos las mismas que vendió PlayStation 2 en su primer año, para ser conscientes un poco del contexto en el que salió la Xbox 360. En cambio, Sony hizo todo lo contrario que había hecho en las generaciones anteriores. Esperando dominar el sector, incluyó los mejores componentes del mercado y el lector de Blu-ray Disc a la consola, aumentando la capacidad total de los juegos, pasando de 60 GB a 50 GB. En ese sentido, Sony pensaba que el Blu-ray se convertiría en el nuevo estándar de las películas y creyó que las familias comprarían la PlayStation 3 con el lector de Blu-ray Disc de la misma forma que las familias compraron la PlayStation 2 con el lector de DVD. Sin embargo, el Blu-ray no se convirtió en estándar y este incremento en la complejidad de la consola se vio repercutido en los costes de desarrollo de los videojuegos, encareciéndolos mucho. Y si en las generaciones anteriores Sony había conseguido unos costes muy bajos, tanto la consola como los kits de desarrollo, en esta generación no se puede decir lo mismo. Por lo que los desarrolladores, en vez de tomar como base la consola de Sony, emplean la consola de Xbox 360 como base o como plataforma base para desarrollar los juegos y luego portarlos a PlayStation 3. Por lo que la potencia gráfica adicional que tenía la PlayStation 3 no tenía ningún sentido. Incluso se veía ligeramente peor que en la consola de Microsoft, dado que ya hemos dicho que era un port de los juegos que habían sacado previamente para la 360. Sin embargo, no todo eran malas noticias para Sony, ya que a Microsoft le costaba mucho entrar al mercado japonés, por lo que Japón siempre fue un nicho de mercado fiel para Sony. Y los directivos tampoco eran tontos. De hecho, se pusieron manos a la obra para poder reducir el precio de la consola y el coste de sus componentes. De tal forma que la siguiente revisión, que salió 3 años después con el nombre de PlayStation Slim, salió a un precio de $299. Curiosamente, el mismo que la PlayStation original, en la cual, para abaratar los costes, eliminaron la retrocompatibilidad con la PlayStation 2 y redujeron al máximo el coste de los componentes. En ese tiempo, Sony invirtió dinero en desarrollar juegos propios para la consola, con el fin de desarrollar todo su potencial, como fueron God of War, The Last of Us, Gran Turismo, Uncharted 2. Política que continúa a día de hoy con la PlayStation 5, con juegos tan emblemáticos como Marvel's Spider-Man 2. Finalmente, una novedad interesante que trajo esta nueva generación fue la posibilidad de jugar online con cualquier jugador del mundo. En este sentido, Sony apostó por un servicio online completamente gratuito, mientras que en el caso de la Xbox 360 era de pago, aunque ciertamente más estable en la red y de mejor calidad. Por lo que entre unas cosas y otras,
más o menos se puede hablar de empate técnico entre las consolas, ya que Xbox vendió 86 millones de unidades, mientras que PlayStation 3 vendió 87 millones, mientras que Wii vendió 100 millones. Aunque como todos sabemos, Oscar, si algo caracteriza a Nintendo es ir siempre a su bola. Sí, efectivamente, Nintendo ya desde esa generación decidió ir completamente aparte. Y ¿por qué no? Hablaremos de ello en un programa futuro sobre esta estrategia diferente de Nintendo que le ha valido exitazos increíbles y también algún fracaso garrafal. Y bueno, la verdad que lo que nos has comentado de PlayStation 3 es genial. Además es que es la consola los de nuestra generación es la que quizá más recordamos como esa consola que nos acompañó con 15, 16 años. Y sí que si pudiésemos definirlo en una sola palabra, la PlayStation 3 se trata de complacencia. Sony pensó que ya había hecho los deberes, que ya había ganado el partido y salió tarde, salió cara, salió incluso peor en algunos aspectos. Y bueno, la frase que tú decías antes, o sea, la generación empieza cuando digamos nosotros. Y los resultados al fin y al cabo fueron una curita de humildad que le vinieron muy bien a Sony, que tuvo que espabilar y cambiar mucho para la PlayStation 4. PlayStation 3 y Xbox 360. Dos consolas que habían terminado en un empate técnico en la anterior generación, que no puede decirse que las nuevas consolas de Sony, la PlayStation 4 y la Xbox One, fueran a tener los mismos recorridos. ¿No es así, Oscar? Efectivamente, el caso de PlayStation 4 cambió muchísimo la dinámica y volvió el dominio de Sony. En este caso, aprendió de los errores y esta vez ya no salió más tarde como PlayStation 3, sino que salieron a la vez, con días de diferencia. Y en este caso, Sony estuvo lista y salió a un precio competitivo. Sacó la consola a un precio de $399 o euros aquí en España, es decir, 400 euros. Y un elemento clave fue que la Xbox One salió por $100 o euros más. ¿Y por qué? Porque Xbox apostó todo a la llegada de esta camarita, el Kinect, que lo incluían de manera obligatoria, quisieras o no, de forma que el día 1 comprarse una PlayStation 4 era $100 más barato que una Xbox. De esta forma, los aciertos de PlayStation 4 y también los errores de la competencia, acabamos de hablar de Xbox One, pero no olvidemos que en estos tiempos salió la Wii U, el mayor fracaso de Nintendo, me atrevería a decir, de su historia. Entonces, esto hizo que arrasara. PlayStation 4 cumplió, mientras que la competencia no. De esta forma, consiguió llegar a 117 millones de ventas. Entonces, a pesar de que el juego online, como tú decías, empieza con la PlayStation 3, es en la Play 4 donde de repente se populariza, donde de repente se vuelve lo que es hoy. Es el fenómeno de masas y empieza a desplazar incluso al juego que conocemos todos de sentarte tú solo y empezar a jugar. De repente jugar con tus amigos. Estamos hablando de la generación en la que sale Fortnite. Entonces estamos hablando de que el juego online se vuelve la piedra angular de esta PlayStation. Y con el juego online también las bibliotecas virtuales, las bibliotecas digitales. ¿Esto qué es? Que la gente pasa de comprarse, en vez de los videojuegos físicos que conocemos todo en su CD, en su disco, con su carátula, a comprarlo directamente dentro de la consola. Ese videojuego tú no le puedes tocar, le tienes dentro de la consola. ¿Y por qué esto fue determinante? Porque esto introduce un concepto que a los economistas nos gusta mucho, que es de los costes de cambio. Me explico. Tú antes, cuando tuviste una PlayStation 2, pudiste ver la Xbox 360 y decir, anda, mira qué chula, pues venga, me la compro. Me compro la Xbox 360 y me cambio, sin perder tampoco mucho por el camino. Pero claro, si tú tienes una PlayStation 4, pasar a tener en la siguiente generación una Xbox supone perder tus 100, 150 juegos o 50 lo que tengas, dejarlos completamente perdidos y olvidados. Porque recordemos que de la gente de PlayStation 4 a PlayStation 5 mantiene la misma cuenta y mantiene sus mismos juegos. Es decir, la gente que tiene una PlayStation 4 tiene una probabilidad enorme de tener la PlayStation 5 porque tiene su biblioteca digital con ellos. De hecho, estos errores los reconoció Phil Spencer hace unos pocos meses, con solo la sinceridad que solo nos permite el paso del tiempo. Y Phil Spencer, recordemos que es el directivo más importante de Xbox, lo que dijo fue, hemos perdido la peor generación que podíamos perder, la que todo el mundo construyó sus bibliotecas digitales de juegos. ¿Y por qué dijo esto Phil Spencer? Porque lo que vino a decir es, por muy bien que lo estemos haciendo en la última generación, en la de Play 5 y Xbox Series X, que comentaremos a continuación, no podemos hacer nada por levantarnos, porque la generación importante que teníamos que haber ganado, la de PlayStation 4 y Xbox One, la perdimos completamente. Pues muchísimas gracias, Oscar, y estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, un detalle que me gustaría remarcar es que si en PlayStation 1 y PlayStation 2 hablamos de que los costes de desarrollo de los videojuegos bajaron mucho, aquí no solo es que los costes de desarrollo hayan bajado, sino que el mercado, al ser global, al ser digital, favoreció todavía más
la aparición de desarrolladores independientes y esto ha favorecido la aparición de los llamados juegos indie. Podemos hablar de Minecraft, de Hollow Knight, pero claro, todos estos juegos independientes, peculiares, han abierto todavía más el abanico de los jugadores y han incrementado todavía más la librería de juegos. Efectivamente, ahora mismo cualquiera, sin necesidad de ser un fanático de la PlayStation, que haya tenido una PlayStation 4, tiene una biblioteca con decenas de juegos y, por tanto, como decíamos antes, cambiarse para muchos no es una opción. Y llegamos a la actual PlayStation 5. Las pasadas lecciones aprendidas dan lugar a la actual generación. En este caso, PlayStation 5 y Xbox son muy parecidas y competitivas. Parece ser que ambas compañías han aprendido la lección y han salido a la misma vez, la misma fecha, al mismo precio, para no caer en esos errores que comentábamos antes. En este caso, es cierto que Xbox es ligeramente superior en las características técnicas, pero vamos, en lo que nos concierne a los consumidores estándar, tanto monta punta tanto, nos da igual exactamente la Play 5 que la Xbox Series X. Exactamente, Oscar. De todas maneras, hay que comentar que la Xbox con este nuevo modelo Series X, Series S, en mi punto de vista tiene un problema tremendo, porque aunque es cierto que el modelo S cuesta 130 euros en Amazon con 3 meses de Game Pass solo digital, mientras que el modelo X, 430 euros, que ya te permite meter CDs, aquí han cometido un problema enorme Xbox con los desarrolladores, porque ahora no solo tienen que desarrollar el juego para el Xbox Series X, sino que ahora lo tienen que portar a una calidad mucho, mucho más inferior al modelo S, con lo cual tienen que gastarse mucho más dinero en sacar un videojuego para esta consola. Y esto literalmente pegarte un tiro en el pie. Efectivamente, tienen que hacer ese por que nos comentas, esa adaptación que muchas veces es muy difícil. De hecho, muchas veces vemos que muchos videojuegos, por ejemplo, no llegan a consolas como la Nintendo Switch por este mismo problema, porque es menos potente. Y es que efectivamente, si hablamos de la actualidad de Nintendo, es que siguen completamente a su aire. La Nintendo Switch ha sido un exitazo, con unos juegazos increíbles, pero están fuera de la ecuación. Por eso estamos centrándonos en Sony y en Xbox, porque lo de Nintendo es otro mercado que yo creo que sí, José. Vamos a hablar en un futuro de Nintendo. Totalmente de acuerdo, Oscar. Y finalmente, pues comentar una anécdota curiosa de la Play 5 para que seamos conscientes del éxito que está teniendo a día de hoy. Y es que en diciembre del año pasado Sony ofreció las cantidades oficiales y anunció que había vendido 50 millones de consolas, por lo que tenemos un promedio de 16,6 millones de consolas vendidas al año, lo cual, teniendo en cuenta los increíbles problemas de estos que tuvieron al principio, con toda la crisis de los semiconductores, el COVID-19, etcétera, es increíble el éxito relativamente que ha tenido y los millones de consolas que le quedan que le quedan por vender, ¿no, Oscar? Efectivamente, yo todavía me acuerdo lo difícil que era hacerse con una Play 5 que salió en noviembre de 2020, si no recuerdo mal. Y es que, vamos, es que unos precios de segunda mano, Wallapop. Yo recuerdo que tuve mucha, mucha suerte y pude conseguirlo en la Navidad de 2020 y era uno de los pocos, era la envidia de mi grupo de amigos por poder tener una. Y efectivamente, a día de hoy Sony sigue centrado en su PlayStation 5, que como decíamos antes, es muy similar a la Xbox en lo técnico, pero de facto son muy diferentes, porque PlayStation sigue con su estrategia de videojuegos exclusivos, es decir, esos videojuegos que son únicamente de PlayStation 5. Y tenemos pues a Spider-Man 2, el God of War Ragnarok o el Final Fantasy XVI, son exclusivos de PlayStation 5. Es decir, la gente se compra la consola porque quiere tener acceso a estos juegazos. Y por su parte, ¿qué ha hecho Xbox? Bueno, pues es muy curioso porque Xbox ha cambiado completamente la estrategia. De hecho, ya no dan sus datos de ventas, ya no dicen las consolas que venden y ellos dicen que no porque sea un fracaso, sino porque no se quieren centrar en el hardware, es decir, en vender las consolas, sino que se están centrando más en la parte del software, es decir, en vender videojuegos, por ejemplo. Hace pocas semanas se hablaba de la posibilidad de que los videojuegos de Xbox pudiesen llegar a todas las plataformas, incluyendo Sony. ¿Y en qué está centrada Xbox? Bueno, pues sobre todo en el Game Pass. El Game Pass, para quien no lo conozca, es algo así como un Netflix de los videojuegos. Es decir, pagas una suscripción, hay varios tipos, pero la más estándar son $10 al mes, 10 euros, y tienes acceso a un catálogo de videojuegos increíble e inmenso. Entonces, parece ser que Xbox ha reconocido que hay una batalla que ha perdido y está tratando de ganar en otro terreno. Y solo el tiempo dirá si esta estrategia funciona o no. Pues muchas gracias y agradecemos a los oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la generación de PlayStation. El arranque comenzó con un error de Nintendo, conferencias con una única palabra, 299, frases lapidarias como la generación no empieza hasta que nosotros digamos.
Efectivamente, la verdad que PlayStation deja un legado en la industria del entretenimiento. Ya tenemos comunidades de gamer, amigos del online, iconos de la cultura pop, películas como Uncharted con Tom Holland y hasta un diseño de Spider-Man por ahí, ¿no, José? Totalmente. Hay un diseño de Spider-Man por Vinicius Junior, el futbolista del Real Madrid, con los colores de la bandera de Brasil, para que seamos conscientes de a qué punto PlayStation es ya parte de la cultura popular. Os invitamos a que compartáis vuestras experiencias y recuerdos de la marca PlayStation en los comentarios de este podcast. Efectivamente, y bueno, si os gusta este contenido, pues seguidnos, suscribíos en las plataformas de YouTube, Spotify. Sabéis que, bueno, arrancar y montar un proyecto de este calibre siempre es muy difícil, así que si os gusta, sobre todo, compartirlo con quien creáis que pueda interesar. Muchas gracias por escucharnos y un abrazo para todos. Adiós.